Geología del área de influencia del proyecto Gramalote. Geología regional. Este proyecto se encuentra ubicado en la Cordillera Central, con alta composición de rocas ígneas del tipo tonalita, granodiorita y cuarzodiorita del Cretácico. En esta área se encuentra el batolito antioqueño. Esta es una masa de roca magmática de gran dimensión que se encuentra en la corteza a gran profundidad. Este es el mapa geológico regional de la zona de estudio Rectángulo Verde. Geología local. Se observa meteorización con formación de suelo residual y saprolito, también depósitos pluviales ocasionados por la deforestación, la gravedad y las fuertes precipitaciones. Actividad de minería ilegal en la zona ha ocasionado aceleración en los procesos erosivos del área. Existen fallas geológicas gracias al enfriamiento del batolito antioqueño con zonas de cizalla en distintas áreas. Geomorfología. La geomorfología del área de influencia presenta un relieve montañoso con algunos escarpes y planicies en valles de las principales quebradas. Las pendientes predominantes en el área de influencia son los intervalos entre el 30 y el 50%, pendientes moderadas, y 50 y 100% pendientes altas. La amenaza sísmica, según el catálogo homogenizado de riesgo sísmico y el catálogo histórico nacional, de la mano con los datos obtenidos estadísticos, es intermedia a baja. Otra de las amenazas geológicas que presenta el área de influencia es la amenaza por inundaciones. La unidad de filos denudativos que se caracterizan por tener pendientes moderadas a altas, colinas y deslizamientos es la unidad predominante en el área de influencia. También existen procesos morfodinámicos mayormente ocasionados por la actividad de minería ilegal. En las diferentes unidades cartográficas analizadas se encontraron características de suelos predominantes como inceptisoles, entisoles y andisoles, con una profundidad de entre 5 y 100 milímetros. Consecuencia de horizontes A y B y un índice de fertilidad que varía dependiendo de la zona. Predomina el índice de moderado o abajo debido a las pendientes y reemplazos de la vegetación por pastos. El pH del suelo se encuentra mayormente ácido, con variaciones según la zona. La baja fertilidad de los suelos también se debe a la contaminación por metales pesados como mercurio. Predomina la ganadería en el área de estudio con un 31%, la agricultura está entre el 7 y el 14% y la minería entre el 0,4 y el 1% en el área de influencia directa e indirecta. El área total del suelo a intervenir por el proyecto es de 1.273,95 hectáreas. Geotectónica. En esta fase se analiza la estabilidad y la estimación del comportamiento del suelo y la roca ante las excavaciones a realizar por el proyecto minero. Se explicará brevemente en dos aspectos: condiciones de estabilidad geotectónica y evaluación de la amenaza por deslizamiento. De los análisis de estabilidad se puede deducir que es posible que no presenten inestabilidades significativas que afecten las obras, es decir, que requieran tratamientos muy costosos para su estabilización, ya que la geología del macizo rocoso es homogénea. La ocurrencia de deslizamientos y desgarres se dan por la conjugación de factores como sobrepastoreo, quemas y explotación minera artesanal, y también la alta pendiente en el terreno en algunos sectores. Con respecto a la red hidrográfica, el área de influencia indirecta en la margen derecha del río Nus incluye la totalidad de las cuencas de las quebradas de La Bella, La Trinidad, El Topacio, El Banco, San Antonio, La Colorada, El Basal, La María, 4 cauces menores sin nombres denominados, y La Palestina, en la que se destacan las cuencas tributarias en la quebrada La Negra y La Linda. En términos generales, las cuencas analizadas localizadas en la derecha del río Nus tienen un régimen torrencial propensas a crecientes súbitas dadas a las condiciones de cauces de montañas, donde las pendientes medias de los lechos es alta, presentando bajos tiempos de concentración. Calidad del agua. Los factores que degradan el recurso hídrico en el área de estudio son la gran cantidad de sedimentación de fuentes de agua causada por la apertura de vías asociadas a actividades mineras y de exploración y procesos erosivos de orden natural y antrópico. Los usos agropecuarios como el beneficio del café, la caña, el pastoreo de ganado en márgenes de la quebrada, la escasez de cobertura vegetal que se observa en todo el municipio y la explotación de minas, cuyas consecuencias a nivel ambiental se resumen en la intensa erosión de suelos por lavados con chorros de agua a presión y dragas ocasionando sedimentos hacia las corrientes de agua. El agua se observa con alta turbiedad por material disuelto y suspendido, color café, amarillento, con sustrato arenoso limoso y contenidos de rocas. Se observó acumulación de sedimentos y no se observa incidencias ni se percibió olor característico en el agua.
Usos del agua. Existe un total de 38 concesiones en la jurisdicción de Cornare, de las cuales 16 son industriales y se distribuyen en la Quebrada La Colorada, El Basal, El Topacio, Trinidad y el río Nus, entre otras. 11 concesiones de uso doméstico y un número menor para uso pecuario, riego, piscícola, comercial y generación de energía eléctrica. En la jurisdicción de Corantioquia, 2 concesiones, uso industrial y uso doméstico, ubicadas en Yolom. Hidrogeología. En el área del proyecto se han identificado 4 unidades hidrogeológicas básicas: roca ígnea de batolito antioqueño, saprolito de batolito antioqueño, depósito de terraza y depósito de coluvión. Se calculó la disponibilidad del recurso subterráneo y las diferentes unidades geológicas potencialmente acuíferas. Se identificaron 233 manantiales en la cuenca media alta del río Nus. No hay presencia de metales pesados o sustancias de interés sanitario, tales como cianuro, aluminio, arsénico, mercurio, níquel, plata, entre otros. Adicionalmente, los parámetros físico-químicos básicos, conductividad eléctrica, pH y temperatura, se encuentran dentro de los rangos normales. El componente atmosférico comprende las características climáticas de calidad del aire y de ruido del territorio en las áreas de influencia del proyecto Gramalote. En este numeral se presenta la situación actual de la climatología y meteorología en el área. Encontramos una temperatura de 23.65 grados con una humedad relativa del 86% y su precipitación es de 347 milímetros. El brillo solar es de 164.2 horas y una nubosidad de 62.5% de agosto a noviembre, donde la mayor parte de evaporación fue en los meses de julio y agosto con valores de 123 milímetros. Encontramos la altura de mezcla promedio de 155 metros, presión atmosférica con niveles de presión entre las 8 y las 12 del día, vientos predominantes del este. Su zonificación climática se divide en cálido húmedo y templado húmedo. No existen en el área de influencia del proyecto áreas donde se ubiquen varias fuentes fijas de emisión tan significativas. Los elementos del paisaje más relevantes a nivel regional son la vegetación, el agua y el relieve. Se encuentra un total de 31 clases de coberturas, 10 coberturas naturales y 21 coberturas de intervención humana o antrópica. Coberturas con mayor porcentaje en el área son bosques fragmentados y pastos limpios. Presentan numerosos afluentes de las cuencas del río Nare. Predomina el relieve montañoso, existen todos los tipos de vegetación. Los usos del suelo son para la agricultura, actividades mineras y ganaderas, prevalecen de forma abundante las aves e insectos. Presentación del medio biótico por Fabián Aguas. Primero, ecosistemas sensibles y o áreas protegidas, ecosistemas terrestres y componente flora, los cuales veremos a continuación. Ecosistemas estratégicos, sensibles y o áreas protegidas. Para el proyecto Gramalote de minería de oro a cielo abierto no se presentan áreas protegidas de orden nacional, regional o local, o alguna catalogada como reserva forestal o sistema de parque nacional, según lo consultado entre Martos y en Geocif. Se identificaron para el área de estudio 8 corredores potenciales para conectar fragmentos estratégicos que faciliten el desplazamiento de la fauna. El área de influencia de los ecosistemas terrestres pertenecen al gran bioma húmedo tropical, específicamente al orobioma, bajo de los Andes conocido como piso subandino, dada la relación que tiene con la cordillera de los Andes. Los ecosistemas del área de estudio se definen entonces según el bioma al que pertenecen y a las coberturas terrestres presentes tales como vegetación secundaria, pastos y cultivos. Para Gramalote, las características de temperatura, precipitación y altitud, las áreas de influencia directa e indirecta, se localizan en las zonas de vida bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo premontano, de acuerdo con la clasificación de Holbridge. Componente flora. Las plantas cumplen una función importante al ser capaces de capturar la luz y convertirla en compuestos orgánicos vitales. Ofrecen hábitat y refugio para la fauna, alimentación y sitios para su reproducción, protegen el suelo de la certificación y erosión, favorecen la interceptación e infiltración de aguas, lluvias y la regulación de caudales, generan bienes y servicios ambientales. La formación vegetal que se presenta en la zona de estudio corresponde a la selva neotropical, específicamente selva subandina o bosque subandino. La fisonomía está constituida por árboles de diferentes tamaños con presencia de lianas, epífitas, además se encuentran palmas grandes representadas por pocos individuos. Con más de 10 coberturas terrestres en más de 8.000 hectáreas, un 72% está representado en pastos y cultivos, con la evidencia de labores de ganadería y agricultura, con tendencia a la expansión.
Para la zona de estudio se registraron 357 especies pertenecientes a 82 familias botánicas, siendo la familia Fabaceae el mayor número de especies. Para la zona de influencia, según el inventario forestal, se registraron 2 especies con veda nacional, una especie vulnerable y por último una especie en categoría de peligro. Fauna terrestre. Para la caracterización de la fauna terrestre se tuvieron en cuenta los siguientes grupos: avifauna, mastofauna, herpetofauna, que se divide entre anfibios y reptiles, y la entomofauna. Área de influencia indirecta. Se registraron 245 especies de aves, 25 migratorias, 4 consideradas como endémicas, 5 casi endémicas, 3 catalogadas como casi amenazadas y 1 como vulnerable. Para el área de influencia directa se registraron un total de 1.455 individuos que se representaron en 158 especies. Mastofauna. Área de influencia indirecta. Se registraron 67 especies en la zona, 3 de estas se registran en una categoría vulnerable. Para el área de influencia directa se registraron 185 individuos, entre ellos 7 grupos en peligro, 2 en categoría vulnerable, 1 casi amenazada y 2 con datos insuficientes. Herpetofauna. Para la influencia indirecta se registraron 24 especies de anfibios, de las cuales una se encuentra en categoría amenaza vulnerable. Para la influencia directa se registraron 15 especies de anfibios, 12 de reptiles y 1 en categoría amenaza vulnerable. Entomofauna. Para la influencia directa se capturaron un total de 27.912 insectos distribuidos en 8 familias, 27 subfamilias, 165 géneros y 341 especies. Ecosistemas acuáticos. Se presenta la descripción y caracterización de los ecosistemas acuáticos del medio biótico del área de influencia del proyecto. Se realiza el análisis de los componentes de las comunidades fitoplanctónica, zooplanctónica, íctica y macrófita. Servicios ecosistémicos. Para el análisis de la oferta de bienes ambientales y servicios ecosistémicos se toma como referencia el área de influencia directa del proyecto. La oferta de bienes ambientales del área de influencia se divide entre cobertura, fauna, suelo y agua. La oferta de servicios ecosistémicos puede ser clasificada en 4 categorías: servicio de base o soporte, servicio de provisión, servicio de regulación, servicios culturales. Cada una de estas categorías involucra funciones de los ecosistemas y en particular los bienes ambientales que garantizan a largo plazo el bienestar de la sociedad. Medio socioeconómico. Este medio presenta impactos positivos y negativos en un mismo sector, ya que se asocian a efectos positivos sobre el componente económico y negativos sobre el componente social, cultural y ambiental. Lineamientos de participación. Se evidencian 4 municipios: Yolombó, San Roque, Maceo y Cisneros, y varias veredas en cercanías a estos municipios que se ven afectadas por la intervención. En las reuniones de socialización se evidenció que la comunidad dejó claro la preocupación del reasentamiento y la naturaleza de los trabajos que la empresa va a desarrollar en el territorio. Las comunidades manifiestan la preocupación en las afectaciones en la salud. Los talleres de caracterización muestran que la comunidad manifiesta dudas que se relacionan con el futuro de las veredas mientras opere el proyecto. La población manifiesta saber cuánto tiempo tomaría la recuperación de las tierras productivas y de qué manera se incluirán a las personas en el proyecto de Gramalote. Caracterización socioeconómica. Se tiene en cuenta la información demográfica de la región para saber las afectaciones que se presentarán. El mayor número de población étnica lo tiene Yolombó, con 390 afrodescendientes. Los roles culturales de la región muestran que las mujeres no se encuentran interesadas en tener una formación en un oficio, ya que los esposos son los que traen el sustento del hogar. Las tasas de mortalidad del municipio de Cisneros casi duplican las cifras de los otros 3 municipios. Las actividades más representativas de la región son el cultivo de caña y la ganadería. Un factor importante en la migración poblacional ha sido el desplazamiento forzado por grupos armados. Desarrollo humano. Se evidencia que la variable más crítica en los 4 municipios es la del empleo informal. A continuación se muestra un comparativo de pobreza y miseria presente en la zona. Con el analfabetismo se identifica que la población requiere atención en la educación, ya que los niveles son críticos en la región. En la siguiente gráfica se evidencia que el 73.3% de la población están trabajando. Población a reasentar. Se busca garantizar las mismas o mejorar las condiciones de vida para estas personas.
Para hacerlo se debe contar con la información de la población afectada, habitantes, área total, etc.